Página 16. Vínculos afectivos. John Bowlby, 1979. Formación, desarrollo y pérdida. Primera conferencia. Psicoanálisis y cuidado del niño. 1.02 La ambivalencia y su regulación. Donald Winnicott, en su conferencia acerca del psicoanálisis y la culpa, ha discutido el papel esencial que desempeña en el desarrollo humano la formación de una sana capacidad para experimentar sentimiento de culpa. Ha demostrado que la capacidad de experimentar este sentimiento constituye un atributo necesario de la persona sana. Por desagradable que ello sea, al igual que sucede con el dolor físico y la ansiedad, es algo biológicamente indispensable y parte del precio que pagamos por nuestro privilegio de ser humanos. Ha descrito, además, cómo la capacidad de sentir culpa implica la tolerancia de la ambivalencia y una aceptación de la responsabilidad relativa tanto a nuestro amor como a nuestro odio. Se trata de temas que, debido en gran parte a la influencia de Melanie Klein, han revestido principal interés para los psicoanalistas británicos. Intentaré ahora examinar más a fondo el papel que la ambivalencia desempeña en la vida psíquica, esa inconveniente tendencia que todos tenemos a encolerizarnos y odiar, en ocasiones, a la persona que más queremos, y consideraré asimismo aquellos métodos de asistencia al niño que parezcan facilitarle, por el contrario, hacerle más difícil el desarrollo de una capacidad para regular dicho conflicto de una manera madura y constructiva. Ya que creo que un criterio esencial para juzgar el valor de los diferentes métodos de asistencia infantil consiste en los efectos, beneficiosos o adversos, que ejercen sobre la capacidad, en vías de desarrollo, del niño para regular su conflicto de amor y odio y, a través de ello, su capacidad para experimentar, de un modo sano, su ansiedad y su culpa. Voy a resumir brevemente las ideas de Freud acerca de la ambivalencia. De los innumerables temas desarrollados a través de su obra, ninguno fue considerado de un modo tan brillante ni persistente. Hace su primera aparición en los días más tempranos del psicoanálisis. Durante su investigación acerca de los sueños, Freud 1900 advirtió que un sueño en el que muere un ser querido indica, con frecuencia, la existencia de un deseo inconsciente de que dicha persona muera, revelación que, si bien resulta ahora menos sorprendente que cuando fue expuesta por vez primera, no es hoy quizá menos turbadora que lo fue hace medio siglo. En su búsqueda del origen de estos malhadados deseos, Freud dirigió su mirada a la vida emocional de los niños y lanzó la por entonces osada hipótesis de que en nuestros primeros años de vida constituye la regla, y no la excepción, que seamos impulsados tanto hacia nuestros hermanos como hacia nuestros padres por sentimientos de ira y odio, así como por otros de apego y amor. Desde luego, dentro de este contexto es donde Freud introdujo por primera vez al mundo los temas que nos resultan actualmente tan familiares de la rivalidad fraterna y de los celos edípicos. En los años que precedieron a la publicación de su gran obra sobre los sueños, el interés de Freud por la sexualidad infantil le condujo a que el tema de la ambivalencia fuese menos destacado en sus escritos. Reaparece en 1909 cuando, en un trabajo sobre la neurosis obsesiva, nos recuerda que, en toda neurosis nos hallamos ante las mismas pulsiones contenidas. Tras los síntomas, lo odiado se mantiene reprimido, en el inconsciente, por el amor. Algunos años más tarde, y para destacar la esencial importancia de este conflicto, Freud 1912 introdujo el término ambivalencia, que había sido recientemente creado por Bleuler. La importancia clínica concedida por Freud a la ambivalencia queda reflejada en sus construcciones teóricas. En la primera de sus dos formulaciones principales le vemos postulando que entre las pulsiones sexuales y las del yo tiene lugar un conflicto intrapsíquico. Ya que por entonces Freud sostenía que los impulsos agresivos formaban parte de las pulsiones del yo, es capaz de afirmar, en resumen, que las pulsiones sexuales y del yo desarrollan rápidamente una antítesis que reproduce la del amor y el odio, 1915. El mismo conflicto básico se refleja de nuevo en la segunda de ambas formulaciones, la relativa al conflicto entre pulsiones de vida y pulsiones de muerte. En su terminología hallamos que la ambivalencia que se produce en los pacientes neuróticos es considerada por Freud, o bien debida a un fallo del proceso de fusión de las pulsiones de vida y de muerte, o bien a una posterior ruptura de dicha fusión, es decir, a una defusión 1923. Así pues, de nuevo considera que el esencial problema clínico y teórico es el de comprender cómo llega a ser satisfactoriamente regulado, o cómo no alcanza a serlo, el conflicto entre amor y odio. Las opiniones varían en cuanto a los méritos de estas formulaciones metapsicológicas de Freud y así sucederá durante muchos decenios. He pensado, en ocasiones,
Si las controversias teóricas que dichas formulaciones han despertado y el abstracto lenguaje en que se envuelven no han contribuido a enturbiar la rigurosa desnudez y simplicidad del conflicto que oprime a la humanidad, el de enfrentarse con la persona que más se ama y desear herirla. Se trata de una tendencia de la humanidad que ha ocupado siempre una posición central en la teología cristiana y que conocemos bien a través de frases coloquiales como «morder la mano que te da el pan» o «matar la gallina de los huevos de oro». Es el tema del aballado of Reading Gaol, Balada de la cárcel de Reading, de Oscar Wilde, en donde aparecen los siguientes versos. Pues todo hombre mata lo que ama. Y que lo sepan todos. Uno lo hará con su mirada torva. Otro mientras adula. El más cobarde lo hará con un beso. Y el bravo, con su espada. Gracias a Freud, la importancia de este conflicto en la vida del hombre ha sido verificada de nuevo y, asimismo, gracias a él, se ha convertido por vez primera en objeto de investigación científica. Sabemos ahora que son el miedo y el sentimiento de culpa procedentes de dicho conflicto los que subyacen a muchas enfermedades psíquicas y que es la incapacidad para enfrentarse con dicho miedo y dicho sentimiento de culpa la que fundamenta muchos trastornos caracterológicos, incluyendo la delincuencia crónica. Aunque nuestra labor dará un gran paso adelante cuando se esclarezcan determinadas cuestiones teóricas, creo que, en múltiples aspectos, podemos realizar excelentes progresos utilizando conceptos tan corrientes como los de amor y odio y teniendo en cuenta el conflicto, el inevitable conflicto, que se desarrolla en nuestro interior cuando tanto el amor como el odio se dirigen a una misma persona. Es evidente que los pasos que un lactante o un niño realiza en el sentido del progreso hacia la regulación de su ambivalencia son de esencial importancia para el desarrollo de su personalidad. Si todo ello sigue un curso favorable, el niño se desarrollará no solo dándose cuenta de la existencia en su propio interior de impulsos contradictorios, sino también dotado de una capacidad para dirigirlos y controlarlos, y la ansiedad y el sentimiento de culpa que generan le serán soportables. Si su progreso es menos favorable, se verá acosado por impulsos que se sentirá incapaz de controlar de modo adecuado, o que no controlará en absoluto y, en consecuencia, sufrirá una ansiedad aguda respecto a la seguridad de las personas a las que ama y temerá también el castigo que cree caerá sobre su propia cabeza. Emprender esta vía supone peligro, el que implica que la personalidad recurra a una serie de maniobras que crean más dificultades de las que resuelven. Así, por ejemplo, el miedo al castigo que se espera resulta de la realización de actos hostiles, y también, desde luego, de intentos hostiles, ya que nunca le resulta fácil a un niño distinguir entre unos y otros. Frecuentemente da lugar a más agresiones. Así, observamos con frecuencia que un niño agresivo está actuando sobre la base de que el ataque es el mejor medio de defensa. De modo similar, el sentimiento de culpa puede conducir a una exigencia compulsiva de seguridad y de manifestaciones de amor, y cuando estas exigencias no son satisfechas, se origina más odio y, en consecuencia, más sentimiento de culpa. Estos son los círculos viciosos que surgen cuando se desarrolla desfavorablemente la capacidad para regular el amor y el odio. Por otra parte, cuando un niño pequeño carece de confianza en su capacidad para controlar sus impulsos agresivos, existe el riesgo de que regrese involuntariamente a uno o más de una multitud de mecanismos psíquicos primitivos y bastante ineficaces, destinados a proteger de daños a sus seres queridos y a él mismo del dolor provocado por un conflicto que parece incapaz de resolverse por otros medios. Estos mecanismos psíquicos, que incluyen la represión de uno o bien de ambos componentes del conflicto, en ocasiones del odio, a veces del amor y en otros momentos de ambos, así como desplazamiento, proyección, hipercompensación y muchos otros, poseen una cosa en común: en lugar de sacar a la luz el conflicto y enfrentarse francamente con él. En todos estos mecanismos de defensa se trata de evasiones y de negaciones de que el conflicto existe. No es, pues, de asombrar que resulten tan ineficaces. Antes de abordar nuestro tema principal, aquellas condiciones que favorecen o retrasan, en la infancia, el desarrollo de la capacidad de regular el conflicto, deseo destacar algo más. El conflicto no constituye en sí algo patológico. Por el contrario, el conflicto es el estado normal de cosas en todos nosotros. En cada día de nuestra vida descubrimos de nuevo que, si seguimos un determinado curso de acción, hemos de olvidar otros que también deseamos seguir. Descubrimos, de hecho, que no podemos comernos el pastel y seguir teniéndolo. Así pues, durante toda nuestra vida nos vemos enfrentados con la tarea de elegir entre intereses que rivalizan en nuestro propio interior y de resolver conflictos entre impulsos irreconciliables. Otros animales tienen el mismo problema.
Lorenz 1956 ha descrito cómo antes se pensaba que tan solo el hombre era víctima de impulsos conflictivos, pero como en la actualidad se sabe que todos los animales se ven asaltados de un modo constante por impulsos que son mutuamente incompatibles, como los de ataque, huida y aproximación sexual. Un bello ejemplo es el representado por el petirrojo y su comportamiento de cortejo asterisco. Tanto el petirrojo macho como la hembra tienen plumaje idéntico. Ambos tienen el pecho de color rojo. En primavera, el macho delimita un territorio propio y muestra una tendencia a atacar a todos los intrusos que tienen el pecho rojo. Esto supone que, cuando una potencial pareja, una hembra, penetra en su territorio, el primer impulso del macho es el de atacarla, y el primer impulso de la hembra el de huir. Tan solo cuando la hembra muestra un comportamiento de timidez, se inhiben los impulsos hostiles del macho y son provocadas sus respuestas de cortejo. Así pues, en las primeras fases de este último, ambos sexos se hallan en estado de conflicto, oscilando el macho entre el ataque y el avance sexual y la hembra entre el coqueteo y la huida. Todas las investigaciones recientes en psicología y biología han demostrado de modo inconfundible que el comportamiento, tanto del hombre como de otros organismos, es la resultante de un conflicto casi continuo entre impulsos contradictorios. Ni el hombre, como especie, ni el sujeto neurótico, como subgrupo dentro de la especie humana, poseen el monopolio del conflicto. Lo que caracteriza al sujeto psicológicamente enfermo es su incapacidad para regular satisfactoriamente sus conflictos. Página 21. Resumen. 15 ideas clave. 1. Winnicott y la culpa. Donald Winnicott subraya que la capacidad de sentir culpa es esencial para el desarrollo humano y constituye un atributo necesario de la persona sana. 2. Función biológica. Aunque desagradable, la culpa cumple un papel biológico indispensable, comparable al dolor físico y la ansiedad. 3. Ambivalencia y responsabilidad. Sentir culpa implica tolerar la ambivalencia y aceptar la responsabilidad tanto por el amor como por el odio hacia las personas cercanas. 4. Influencia de Melanie Klein. La reflexión sobre la ambivalencia y la culpa ha sido central en el psicoanálisis británico, en gran parte por la influencia de Klein. 5. Freud y los sueños. Freud descubrió que los sueños en los que muere un ser querido revelan deseos inconscientes de muerte, mostrando la coexistencia de amor y odio. 6. Hipótesis infantil. Freud planteó que en la infancia es común experimentar simultáneamente sentimientos de ira y odio junto con apego y amor hacia padres y hermanos. 7. Concepto de ambivalencia. En 1912, Freud adoptó el término ambivalencia de Bleuler, otorgándole relevancia clínica en sus teorías. 8. Formulaciones teóricas. Freud describió dos grandes conflictos, entre pulsiones sexuales y del yo, amor/odio, y entre pulsiones de vida y de muerte, fusión/de fusión. 9. Consecuencias clínicas. La incapacidad de regular el conflicto entre amor y odio genera ansiedad, culpa y puede derivar en trastornos caracterológicos, incluida la delincuencia crónica. 10. Desarrollo infantil. El progreso del niño hacia la regulación de la ambivalencia es crucial. Si logra integrar impulsos contradictorios, la ansiedad y la culpa serán soportables. Si no, se generan círculos viciosos de agresión, odio y culpa. 11. Lorenz 1956 demostró que no solo el ser humano, sino también los animales, experimentan impulsos conflictivos incompatibles, como ataque, huida y aproximación sexual. 12. El petirrojo ejemplifica este conflicto. El macho oscila entre atacar y cortejar, mientras la hembra alterna entre huir y coquetear. 13. En las primeras fases del cortejo, ambos sexos se encuentran en estado de conflicto interno, regulando impulsos opuestos. 14. La psicología y la biología modernas confirman que el comportamiento es resultado de un conflicto casi continuo entre impulsos contradictorios. 15. Lo que distingue al sujeto psicológicamente enfermo es su incapacidad para regular de manera satisfactoria dichos conflictos internos. Página 21.